Eh, Se va a estar presentando ahora Patrick Moreno con su presentación. Así que bueno, Patrick, te cedo la palabra. Hola a todos, me presento, soy Patrick Moreno, vengo de Perú. Postulé al RepTeam Space porque me dedico a lo que es RepTeam. Inicié como pentester, antes de eso como Blue Team. Sí, es mi efecto culposo, disculpen. La verdad, me faltó tiempo. Estoy hoy como co-founder del Malware Space, que está ahorita pasando por todo lo que inicia de repente un space nuevo. Faltan manos, se pierden cosas, nos olvidamos cosas y cosas como esas. Entonces, quisiera hacerlo más una charla con ustedes de preguntas y respuestas, porque las PPTs realmente están un poco pobres. Mi charla va orientada a la resiliencia. ¿Qué tanto nos cuesta a nosotros los que trabajamos en RepTeam sacarle la vuelta a la resiliencia? ¿Y qué es la resiliencia más que todo? Pues desde mi punto de vista como RepTeamer, la resiliencia es algo que nosotros podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque es el estado en el que las personas de seguridad se sienten más tranquilos y piensan, ya acabó todo, no hay nada más que hacer, estamos seguros. Supuestamente la resiliencia, según la RAE, significa el estado en el que uno se adapta, pero no dice en ningún momento en el que uno está seguro. Y sin embargo, dentro de la ciberseguridad, la resiliencia la toman como que ya no hay nada más que hacer, ya solucionamos lo que teníamos que solucionar, ya parchamos lo que teníamos que parchar. Oh, ya se dan cuenta que está un caos mis PPTs. Entonces, esta investigación, porque fue una investigación personal a base de una pregunta que me hicieron en uno de mis trabajos, demuestra técnicamente cómo revertir los mecanismos de resiliencia de Windows 10 y 11. Si se preguntan, sí, al final no va a haber POC porque no la pude grabar, me faltó tiempo, pero sí me gustaría conversar con ustedes mis experiencias o las experiencias que tengan ustedes sobre estos temas, ya que si bien es claro, yo inicié este tema por algo que vi en alguno de mis trabajos. Yo creo que la mayoría de genios acá se le debe haber ocurrido quizás mucho antes. Yo soy de una generación de repente un poco nueva, recién lo veo esto con Windows 10, acercándose ya el fin del soporte para este sistema operativo. Sin embargo, es algo que posiblemente lo deben haber visto los que conocían Windows NT, Windows 7, Windows 8, 8.1 y cosas como esa. Entonces, viendo la abstracción de mi tema, seguimos por la introducción. Lo que vamos a ver aquí prácticamente es el contexto de la problemática. Los sistemas Windows modernos, mayormente, vemos en hosts y servidores, implementan capas de seguridad superpuestas que incluyen, fuera de lo que es internamente, que ya sabemos que tienen un Windows Defender, que normalmente las firmas y todo lo que va atrapando de la telemetría, que va comunicándolo hacia Windows, hacia la central, sin que nosotros queramos, obviamente, va alimentando un montón de, digamos, de información y firmas de casos de uso de IOCs, IACs, que puede alimentar a las personas que ven estos temas y que puedan de repente actualizar su base de datos, ¿no? Es como un virus total gigante, algo así. Entonces, normalmente para una persona que trabaja en RepTeam, como muchos de ustedes que están escuchando la charla quizás, esto no llama mucho la atención, porque para poder llegar a esta parte, nosotros primero tenemos que de repente bypassar una aplicación, llegar al servidor donde está la aplicación y a partir de ahí comenzar a hacer nuevamente una enumeración, encontrar de repente una red interna donde esté mal configurada y poder encontrar hosts de los que recién podamos quizás aprovechar algo como esto. Pero ¿qué pasa? Que de repente para un pentesting orientado a caja negra, caja blanca, caja gris, podría verse así el escenario. Sin embargo, dentro del RepTeam, en las simulaciones de adversarios, es conseguir la información como sea. No hay reglas. Entonces, dentro de los ambientes que nosotros podríamos simular el AD de una empresa,
¿Para qué simular o para qué entrar al AD de una empresa si lo que podemos hacer es entrar a la máquina personal de una persona de la empresa? Es más fácil, yo les pregunto, hackear el Wi-Fi de una empresa a la que quizás ya le hicieron varias auditorías y le pusieron WPA3 o quizás están utilizando otros sistemas de seguridad en vez de estacionarse cerca de la casa del CEO, del CTO y ver, no sé, hacerle fuerza bruta a su contraseña o un de-outer y hacerle esto a, no sé, a la ama de casa, a un familiar que no tenga mucho conocimiento sobre seguridad. O sea, los escenarios pueden ser cambiantes. Personalmente, no sé ustedes, yo lo tomo más como que el camino de la ruta, esto me lo dijeron hace tiempo, se me fue ahorita por los nervios, creo. El camino de lo más fácil o algo así. El método de lo más fácil, ¿no? De la menor resistencia. Me lo dijeron de otra manera, pero ahí va, ¿no? Como que, ¿para qué complicarse tanto? Ir por el lado más fácil. Entonces, yo sé que muchos de nosotros, me incluyo, a veces nos complicamos demasiado. No, esto por acá, le envío un archivo con esteganografía y dentro de la esteganografía se va a autoejecutar, va a bypassear la seguridad del UAC para poder ejecutar comandos de PowerShell como administrador, sin ser administrador. Comenzamos a buscar documentación, cómo poder encontrar alguna falla de cómo está orientado este procedimiento dentro de la metodología, dentro de la documentación de Windows para poder encontrar fallas como en Windows Internal, que ya las conocemos un montón, y nos complicamos un montón, y no está mal, porque lo complicado hace las cosas más fáciles. Lo complicado hizo que algunas personas crearan la herramienta como Metasploit, que a pesar que ya está muy quemada, hay personas que se complican más y encuentran la manera de que los códigos o el framework en sí se pueda utilizar ofuscando más los payloads que ya existen. Y se logra. Entonces, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque reduciendo esto a una manera más micro, cualquier persona de repente que pueda entender qué tan frágil es la resiliencia de una empresa, de una casa, de donde sea, podría utilizar un video de YouTube o ChatGPT o cualquier IA para preguntarle, ¿sabes qué es la resiliencia? ¿Cómo la usa Windows? ¿Cómo puedo hacer para revertirla? Y te lo va a responder. Estas inteligencias artificiales han sido alimentadas con tantas cosas que están en la red, como la información sobre Windows, que te va a decir exactamente qué tienes que hacer para poder revertirla. Y le puedes poner una excusa como que quieres probar una mejora, como que quieres ver en qué podrías fallar. Cositas como esa, ¿no? Entonces, algunas de las cosas dentro del contexto de la problemática que yo muestro en esta charla es dentro del Windows Defender, antivirus con protección en tiempo real. Muchos de ustedes han visto que el Windows Defender es como el meme ese que te pasa las manos así y pasas como si nada, ¿verdad? Dentro de los Windows Update, la verificación de integridad, el Memory Integrity, el hipervisor Protect Code Integrity, el Smart Screen, aplicación de control, algún otro antivirus que uno le pueda colocar. Casi todos trabajan de la mano, entonces... Dentro de la hipótesis de la investigación, realmente vi que esta investigación demuestra técnicamente cómo revertir mecanismos de resiliencia en Windows 10 y 11. ¿Qué medio utilicé? Porque sí, estamos hablando de, sí, revertir la resiliencia y todo esto. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Mentalmente? No. Se necesita un medio, ¿verdad? Entonces, el medio que me pareció más fácil, inicié probando algo más barato como un T-Embed y había problemas con compatibilidad, aunque yo creo que investigando un poquito más se podría hacer para hacerlo trabajar como un BAT USB de la Flipper 0. Seguí con la Flipper 0 porque era un poco más fácil de simplemente crear tu script, arrastrarlo a la carpeta y que funcione.
Entonces comencé a hacer este tipo de investigación para ir probando. A prueba y error, pero en un ambiente controlado. ¿Por qué? Porque sería tonto de mi parte hacer una investigación para poder bypassear el Windows Defender, para ir yendo más o menos a prueba y error, viendo cuáles de los scripts funcionan para poder hacer el paso a paso del procedimiento que yo necesito para poder ejecutar ciertos scripts sin que se auto ejecuten y sin necesidad de tener una cuenta de administrador. Si voy haciendo eso sin aislarme, estoy alimentando a Windows diciéndole, oye, mira, estoy intentando hacer eso. Cópialo, chécalo y bloquéame la siguiente vez que lo intente. Entonces, por eso siempre es bueno hacer las investigaciones en algo aislado, ¿no? Siempre con las últimas actualizaciones, no vaya a ser que lo que estás intentando ya lo intentó alguien más y no hayas actualizado el Windows que estás utilizando como laboratorio y cuando lo pruebas ya en el campo no funciona, ¿no? No sé si a más de uno de ustedes les ha pasado. Dentro de la contribución principal, dentro de la reversión de la resiliencia, se utilizaron scripts optimizados para dispositivos como el Flipper 0, como lo mencionaba hace un momento, metodologías de evasión y persistencia, análisis de contramedidas efectivas. Nos tocó leer la arquitectura de Windows Defender, porque si para algunos es simplemente, bueno, es un programa de Windows, está seguramente ejecutándose y lo puedo ver en el administrador el panel de control de este administrador de los procesos, simplemente busco la manera de tumbarlo y listo. No, es un poquito más allá, porque tiene más servicios que están corriendo para poder hacer funcional el Windows Defender. Tiene un motor principal, que es el MSMP-Env. Tiene un servicio de protección de red, que es el NICRB.exe. Tiene un monitoreo de estado, que es el Security Health Service.exe, que siempre está tanteando de cómo está ejecutándose este servicio y los demás que vienen consigo. El interfaz de línea de comandos, que es el mpcmdroom.exe. Dentro de los mecanismos de actualización automática, ustedes me dicen, pero ¿qué tiene que ver la actualización con los temas que estás hablando? Pues lo mencioné hace un momento. ¿De qué te sirve estar viendo cómo utilizar una idea que se te ocurrió para poder bypassear algo, para poder ejecutar algo dentro de algo para poder lograr algo que no debería lograrse, si al final no vas a estar pendiente de qué actualizaciones hay? Es como que a ti se te ocurra hacer un jailbreak de, no sé, una versión pasada de estos iPhone y nunca te enteraste porque no ves noticias que ya está a punto de salir una versión nueva con todos los parches y los arreglos que tú estabas buscando que aprovechar. Sería algo como eso. Entonces, dentro de los mecanismos de actualización automática, que también no es un solo servicio, encontramos los servicios como el USB-C, el update, el orquestador, el UAU-SERP, el Windows Update, prácticamente el BITS, el Background Intelligent Transfers, el Trusted Installer, la instalación de actualizaciones, que muchas veces falla en algunos equipos. ¿Cuántos de ustedes bloquean la telemetría de su Windows? Y los que no alzaron la mano, ¿saben qué es telemetría? Normalmente es la conversación que tiene tu computadora sin tu permiso con esta empresa Microsoft, que le va dando información sobre, aparentemente solamente de seguridad, sobre cómo está funcionando la seguridad de tu sistema operativo. Y una que otra actualización que necesite, le dice, oye, soy en la versión 2.1, oye, pero ya hay la versión 2.2, ok, dámela. Y te la da. ¿No? Esa es la comunicación que tiene normalmente para darte el soporte que Windows 10 ya no, entre comillas, ya no tiene. Seguimos viendo cómo funciona la protección en Windows. Encontramos dentro de las protecciones de ejecución el Control Flow Guard. De repente algunos dicen, ¿tantas cosas funcionan dentro de Microsoft? Sí, pero eso se consigue investigando, leyendo.
El papel está ahí, los documentos están ahí. Ahora está mucho más fácil porque le preguntas a ChatGPT y te da la lista de todo lo que existe. ¿Qué hace este control flow guard? Previene desbordamiento de buffer. En teoría, para evitar hacer que te hagan un buffer overflow por casos pasados que ya conocemos en diferentes maneras de explotar Windows, ¿no? Del caserito de Windows. ¿Qué hace cada vez que encuentra una vulnerabilidad de algo que programó mal dentro de su sistema operativo? Como le sale muy caro volver a hacer un sistema operativo, ¿qué hace? Lo parcha. La mayoría de los sistemas operativos parchan. Pero este parche, ¿cómo funciona? Yo creo, por la diferencia de edades, que muchas personas aquí se lo han preguntado alguna vez y se han puesto a investigar, dependiendo del sistema operativo que hayan estado investigando. Yo tengo 35 años y recién me hice esa pregunta. ¿Cómo funciona un parche? ¿Por qué no me interesó antes? ¿De qué me estaba perdiendo? Sí, obviamente que muchos jóvenes como yo y muchos más jóvenes, porque ahora el tema del hacking, del pentesting, de la carrera de ciberseguridad ofensiva o defensiva comienza más temprano que antes. Antes, muy difícil ver a un joven interesado en estos temas. Y si estaba interesado, le hacían bullying, ¿verdad? Le pegaban en la universidad, se aislaba y bueno, encontraba medidas de autoseguridad en estos temas. Para no perderme el tema, sí, hay otras protecciones de ejecución, como el Data Execution Prevention, el DEP, que bloquea la ejecución de regiones de datos. El Address Space Layout Randomization, el ACLR, que aleatoriza direcciones de memoria. El Arbitrary Code Guard, que previene páginas ejecutables dinámicas. Se dan cuenta de que cada una de las cosas que estoy mencionando prácticamente es la medida de protección a algún ataque que nosotros conocemos. Y eso ha ido alimentando las cosas que hemos ido encontrando algunos de nosotros en algún momento para poder explotarlas. ¿Y ha salido de qué? De la investigación de qué errores podría tener los procedimientos de defensa que tiene algo como en este caso un sistema operativo, en este caso Windows 10. Dentro de la implementación del BAT UCB con Flipper 0, podemos ver la configuración, algunas pruebas básicas que hice. Llegué a tomar algunos pantallazos para probar que sí es posible hacerlo de la manera correcta. Cómo ejecutar ciertos códigos en PowerShell sin necesidad de privilegios y que funcionen. Ahora, si tomamos en cuenta algunos servicios de defensa que se ejecutan en cualquier Windows desde que se inicia, podríamos llamar al Windows Defender, que todos lo conocemos con su verdadero nombre, al WNIS SBC, que es el Windows Defender Network Inspection, al SENSE, que es el Windows Defender Advanced Threat Protection, al Security Health Service, de seguridad de Windows, al MBKSID SID RB, controlador de Windows Defender. O sea, no solamente es, como hablamos hace un rato, Windows Defender y como todos los servicios que trabajan para Windows Defender, que prácticamente son Windows Defender. Además, nos damos cuenta que no es uno, son varios formando un team. Y ese team no trabaja solo, trabaja con otros. Y todos esos otros se van dando la mano y trabajan conjuntamente con la telemetría. Uno podría decirse o preguntarse, bueno, pero si todos estos conversan en local entre ellos y a la vez van enviando información por telemetría, entonces lo primero que tendríamos que hacer es cortar la telemetría. Pero no funciona así. Porque así cortes el chisme hacia Microsoft, ellos se siguen chismoseando. Y siguen haciendo algunos procedimientos que nosotros, desde el punto de vista de Red Team, conocemos como... bueno, no le llamaría inteligencia, pero en temas de malware, nosotros sabemos, el malware sabe cómo reaccionar si está en un ambiente virtual y cómo reaccionar si está en un ambiente real. Algo así, pero dedicado a la defensa.
Dentro de los servicios de PowerShell que ya habíamos mencionado, hay muchos que tomar en cuenta para poder realizar la POC, ¿no? En este caso, todos estos están activos. Los servicios de auditoría también, el Event Log, el SysMon, perdón. Ahora, en este caso, obviamente estamos hablando genéricamente de cómo poder utilizar la resiliencia para reversearla. Si hablamos de reversar la resiliencia de algo que ya está parchado, que ya está asegurado, tenemos que hablar específicamente de algún tipo de vulnerabilidad para poder ver qué es exactamente lo que queremos reversear o lo que queremos enfocarnos en volver a revivir. ¿Hay fantasmas del pasado que se pueden revivir? Sí, si lo hacemos este enfoque de simulación de adversario a centrarnos a revivir un fantasma del pasado, lo podemos hacer. Como en Star Wars, la amenaza fantasma siempre está ahí. Solo se necesita de una persona que pueda ocupar lo necesario para poder revivirlo. ¿A qué me refiero? Yo conozco las vulnerabilidades más críticas desde el MS17010, más o menos. Ahí recién cuando Telefónica comenzó a dar el grito en Perú y comenzaron a echarle la culpa al Chema Alonso, que justamente estaba de vacaciones en esas fechas, por primera vez en mi vida, a la edad de, no sé, 20 y tantos años, pude saber y conocer qué es una vulnerabilidad de Zero Day, qué es una APT, cómo comenzaron a trabajar, todo lo que pudieron hacer en un corto plazo, y eso desde que se dieron cuenta, porque hacia atrás es otro plazo que no se ve. Yo entiendo que ustedes conocen muchas más antiguas, muchas más vulnerabilidades, muchos más difíciles de ejecutar. El MS17010 ya hasta Metasploit había sacado un payload para que lo uses simplemente entrando al framework, seleccionando y listo. Le dabas la dirección IP, le dabas el puerto y ya estaba. Es más, el puerto estaba por defecto, era el 445 del SMB versión 1. ¿Y qué hicieron en Windows? Lo único que hicieron ellos fue parchar el SMB, ¿cómo? Creando la versión 2. ¿Y se les ocurrió quitar la versión 1 de su sistema operativo? No. Sigue ahí. Desde el 2017 hasta el día de hoy, que ya no tiene soporte, que ya no tiene soporte, la versión 1 del SMB sigue ahí. En Linux, no sé, no me dejen mentir, si tú no necesitas algo, en una actualización, el mismo Linux, depende de la distribución, te dice, oye, mira, estas versiones no las necesitas, ¿las quieres quitar? Y tú, sí, quítalas. A Chile, quítalas. Pero en Windows no. En Windows solamente te dice, tienes la nueva actualización K28530742. ¿La quieres actualizar o te reinicia la máquina? Y tienes que actualizarla, porque en algún momento de la nada, ¡pap!, se te reinicia la máquina. ¿Y qué hace esto? Lo único que hace es pseudo parchar. Porque si la vulnerabilidad o lo que encontró que podría ser crítico para ti es la versión de alguno de sus servicios, te ofrece un servicio nuevo. Pero eso es un parche. O sea, tú me vienes con un pantalón, me dices arréglalo y yo te doy otro pantalón. Ah, mira, usa este. Que en teoría está bien, ¿no? Que te den uno nuevo, pero nunca te dije que el viejo sigue así. Y cuando lo uses, el hueco va a seguir. Entonces, dentro de Windows, lo que siguen haciendo, y quizás lo sigan haciendo en Windows 11, porque para variar, el servicio SMB versión 1 sigue en Windows 11. Entonces, si siguen todos estos servicios que conocemos desde la antigüedad en sus versiones más bajas, y la única opción que te da para no usarlas es desactivarlas, y es más, ya ahora te hace el favor y te dice, mira, yo soy tan seguro que te las desactivo por ti. Y simplemente las desactiva.
pero no las elimina. Entonces, basándonos en que quisiéramos revivir a un fantasma del pasado, como el MS-17010, o si quieren algo más moderno, no sé, el BlueKeep, que fue en el 2020, nos basamos primero en los protocolos o en el servicio que fue actualizado por Windows. Y no solo por este ejemplo, para cualquier ejemplo que ustedes conozcan. Si ustedes se dan cuenta y hacen una retrospectiva a Windows, lo que van a encontrar es que su parche solamente es el cambio de un bit dentro del regedit para el uso o el no uso de una versión pasada de lo que han puesto. Dentro de los servicios necesarios, por ejemplo, para poder revivir al MS710 está el LAMAN Server, el servidor SMB, el LAMAN Workstation, el NetLogom, la SessionEmp, el Term Service. Estos son algunos servicios del sistema que siempre están ahí activos. Y una muestra de los, bueno, el RUNAS ya lo deben conocer, una muestra de un método que se puede usar para poder ejecutar ciertos payloads con PowerShell sin ser administrador, ¿no? Obviamente que muchos de estos ya están quemados, Windows Defender ya sospecha, pero hay la manera de ofuscar. Existe lo que conocemos como ofuscación y uno puede usar lo mismo pero ofuscado y pasa. Como cuando en la eco llegan a pasar ¿cómo se llama se me va siempre. Este licor que toman con Coca-Cola, un Fernet. ¿Y qué pasó con la seguridad? Imposible, ¿no? Hay como 1500 hackers que vienen acá, imposible no pasar una seguridad física como esa. Lo mismo para Windows. Antes habían pocos. Ponle un número, ponle que hubieran 200 en el mundo, que tengan el tiempo suficiente como para buscar vulnerabilidades o la manera de ofuscar algo que ya se usó para volver a reusarlo y que no se den cuenta. Ahora, ¿cuántos somos? Son partes del payload que se usó. Dentro de las pruebas que hice en mi propia laptop, funciona. La laptop está actualizada, tiene Windows 11 y la POC era para Windows 10. Entonces dije, uy, ofertón. Ahora no me he puesto a estudiar cuál es la diferencia de seguridad en Windows 10 con Windows 11. No sé si alguien aquí se ha tomado el trabajo de ver. Normalmente nosotros vemos a romper, explotar. Y obviamente que estar viendo este tema de defensa, de cosas, es un poco aburrido porque tienes que leer un montón de cosas que quizás no sumen. Al final sí suman, pero no parece. Y la documentación es inmensa. Si uno quiere generar persistencia, normalmente tienes que desactivar otras cositas, como que si el cliente reinicia su máquina, los servicios se van a volver a levantar. Entonces, de alguna manera tienes que lograr que no se vuelvan a levantar. Usando una metáfora, les tienes que decir que todavía no es de día. ¿Y se puede lograr? Sí, se puede lograr. Al principio esta charla era para Windows 10, aprovechando que ya no tienen soporte, y terminó funcionando en una laptop con Windows 11. Deshabilitar el firewall. ¿Se puede? Sí. Obviamente esas imágenes son de antes de que yo llegue acá, más o menos la semana pasada. Si ha habido alguna actualización, la ofuscas y ya está. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en
lo que hemos estado haciendo aquí, no solamente hemos estado deshabilitando, sino también habilitando. Aquí, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Habilitando el SMB versión 1. ¿Debería ser posible? No, porque no debería existir. ¿Qué hace un SMB1? El servicio de compartir archivos en su primera versión más vulnerable desde el 2017 en mi Windows 11 en el 2025. Muy aparte del peso que ocupa dentro de mi sistema operativo, ¿no? Espero que no haya nadie de Microsoft, me gustaría preguntarle. Dentro de las pruebas que realicé, utilicé, como les dije, un Flipper 0. Pronto saldrá la versión 1, esperemos que nos sorprenda con alguna actualización. Un Windows, lo hice para un Windows 10, versión el 10 Pro, la última versión que estuve probando en un laboratorio en Perú. Y acá, por falta de RAM, dije, vamos a ver. ¡Zas! Pasó. En Windows 11. Le pedí a mi amigo, oye, préstame tu lacto, quiero probar algo. ¡Zas! Pasó. Entonces, las pruebas de algunas imágenes que he pasado se probaron en con un Windows Defender activado con protección máxima, con Windows Update configurado en la descarga y en la instalación. Obviamente, les vuelvo a repetir para no engañarles, fueron probadas en Windows 10, fueron hechas para Windows 10 y fueron tomadas en cuenta estas versiones, pero ayer, tratando de terminar las PPTs en la madrugada, bueno, hoy, sin querer lo probé en Windows 11 y funcionó. Dentro de las cosas que pueden utilizar en entorno de pruebas son Windows Defender activado, lo que necesitan, Windows Update, configuración para descarga e instalación automática, el firewall de Windows activado en todos los perfiles, el UAC muy necesario para poder bypassear el tema de privilegios, BitLocker sí desactivado para temas de pruebas y la imaginación. Lo que tú creas que es posible, lo puedes hacer. ¿Cuánto te demores? Eso sí no te puedo decir el tiempo exacto. Pero lo que tú creas que puede ser posible, lo puedes hacer. Si eres estudiante y recién estás conociendo el mundo, te sugiero dos cosas. Primero, que aprendas el sistema operativo que usas y luego el sistema operativo que no conoces. Porque hay personas que me dicen, yo no sé, ustedes de repente me pueden responder esto. ¿Se puede hackear Windows con Windows? No sé qué responderles. Me sorprende siempre con esa pregunta. Me dicen, yo manejo muy bien Windows, ¿puedo ser un hacker? Ni yo me considero hacker, soy un entusiasta. Entonces, no sé qué responderles. Pero desde mi forma de aprender, cuando inicié esto, tuve que meterle a Linux. Una persona una vez me dijo, no puedes hackear Windows con Windows, necesitas utilizar otro sistema operativo. Yo entiendo que ya debe haber algunos frameworks o aplicaciones que te ayuden a hacer cosas como escanear o versiones de cosas que nacieron en Linux para poder ser usadas en Windows, como no sé, el ZenMap, que es la versión para Windows del Nmap, el Metasploit, que se usa en ambos, el Cobalt Strike, que yo entiendo que nació de un proyecto llamado Armitage, que fue muy antiguo, implementado en el Kali, pero por usar un framework en tu computadora, ya es de Windows. O sea, usa el sistema operativo para usar el framework, pero ¿es de Windows? ¿Estás hackeando Windows con Windows? En Linux sí, tú mismo abres una terminal, tú mismo creas tu script. No sé, es un tema personal. No voy a entrar en rodeos en ese tema. No quiero terminar tirado en un pozo por acá en Argentina. Entonces, dentro de la preparación, dentro de la fase 1 que se hizo en esta prueba, se tomó un Flipper, se actualizó, hace poco hubo una actualización, se cargó el script
que si gustan se lo comparto después. No tengo un drive, pero voy a estar en el Malware Space. Si me ven por ahí, me dicen, oye, lo que me prometiste, y les paso ahí el link o algo para compartirles, para que comiencen su investigación a partir de ahí. Configurar los delays apropiados para el hardware. ¿Por qué configurar delays? Porque no puedes ejecutar un script y decirle, sigue todos estos pasos sin darle un tiempo. Porque curiosamente Windows en algún momento dijo, oye, nosotros no le estamos prestando atención. ¿Qué tan rápido se ejecuta algo? Una persona normal se demora un par de segundos, ¿verdad? Escribe su correo, le da enter, busca la ñ, busca la arroba. Si está en Linux se confunde, no tiene que hacer otro juego de teclas. ¿Y cuánto lleva eso? A cada una de las requests que se hace, por ejemplo, en una página web, ¿cuánto le toma? Para ejecutar un comando en PowerShell, ¿cuánto tiempo le toma tipear toda la línea de comando? En base a esas cosas, es que Windows en algún momento dijo, ok, tomemos los delay para poder ver si el comportamiento está raro. ¿Y qué hicieron la contraparte? Ok, ellos están tomando algo más humano, con delays que sí tienen sentido, pues pongámosle delays. Que se vaya ejecutando cada cierto tiempo, 0.1 milisegundos, 1 segundo. Entonces, dentro del script o lo que ustedes vayan a hacer de aquí en adelante, para los que no lo saben obviamente, uno tiene que ir configurando los delays para que la ejecución de los comandos dentro de tu script sea lo más humano posible. Verificar la emulación de hit correcta. Y a partir de ahí comenzamos con el procedimiento de ejecución. Dentro de la ejecución del ataque, simplemente tener tu flipper 0 con el conector de USB-C al USB. ¿Y en qué entornos lo podrías usar? Ya sabemos que esto está orientado para un Windows 10, un Windows 11. Entonces tendrías que utilizarlo, no sé, supongamos que pasaste una seguridad física disfrazado de, no sé, de alguien de limpieza. O digamos, como pasó hace poco en un museo, con una escalera. Pasas con una escalera y bypaseas toda la seguridad física. Le aumentas un casco amarillo y llegas a cualquier oficina. Un photoche de cualquier servicio de conectividad y llegas a un data center. Nadie pregunta. Y si preguntas, le dices, ya está coordinado ya. No te vuelven a preguntar. Entonces llegas al punto que tú desees, bajo lo que se te haya ocurrido, para poder utilizar ingeniería social y bypasear esa barrera física, entras con tu flipper 0 y lo conectas a un puerto USB. Ahora, está interesante saber si esta resiliencia es aplicable en host de Windows 10, ¿qué tan aplicable sería a un ATM que usa sistemas operativos mucho más antiguos? Que sí se le está poniendo más punch al hardening de esos sistemas operativos, pero no dejan de tener servicios instalados. Hace falta habilitarlos nada más. El proceso de la ejecución del script, por ser un script un poco largo, demora de 2 a 3 minutos, pero en un chisme que hay en una oficina, 2 o 3 minutos se pasa al toque. O sea, no es nada. Dentro de los procedimientos de ejecución, en la fase 3 verificamos los resultados y pudimos confirmar la desactivación A, del Windows Defender, B, del bloqueo de Windows Update, C, comprobar la configuración del firewall que estaba desactivada y validar la persistencia establecida. ¿Cómo
ejecutando ya una vez que se conecta uno por el simple Metasploit, porque la herramienta más fácil para poder conectarte a través de la vulnerabilidad del SMB del MC17010. Reiniciamos, volvió a prenderse la máquina, persistencia. Hicimos un análisis de efectividad dependiendo de la versión. Esos son los resultados que obtuvimos. Tuvimos algunas fallas en algunos, pero nos dimos cuenta de por qué eran. Como les dije en un principio, las pruebas se hicieron en base solamente a Windows Defender y otras cosas, solamente de Windows. Pero no tomamos en cuenta de que las laptops de algunos de mis compañeros, que recién hoy se dan cuenta que fueron parte del laboratorio, tenían algunos antivirus que trabajaban mejor que otros. Obviamente no voy a hacer propaganda, pero hay algunos antivirus que mágicamente sí trabajan. Otros que venden humo, pero hay otros que sí están trabajando. No sé si estén por ahí teniendo su pequeño laboratorio de gente que le vaya dando IOCs o IOAs que puedan sumar a su detención, pero nos trajo problemas porque no podíamos ejecutar. Había cierta barrera que no nos permitía. Si se ejecutaba todo, ya Windows quedaba pero calato, pero este antivirus no nos permitía terminar de generar la conexión. Esta es la tasa de éxito por recesión de Windows, y dentro de la metodología experimental, este es el porcentaje de detección que obtuvimos dependiendo de si logramos de un inicio a fin ir desactivando algunos servicios. Ahora, ¿qué tan efectivo fue el hardening? Porque le pedí a unos amigos que hardenizaran algún equipo. Pues no me podían explicar cuando yo les estaba explicando lo mismo que ustedes, que su hardening simplemente era desactivar algunos servicios. No hay una regla de políticas en Windows que te diga, por nada del mundo se puede activar este servicio de aquí. No hay una desinstalación para el Windows SMB1, ¿no? Entonces, no tenían respuesta. No tenían respuesta para esto. Después de que ellos hardenizaron, hicimos la prueba y nos dimos cuenta de que todo lo que ellos trataron de hardenizar se terminó volviendo de cristal. Dentro de las pruebas que hicimos, se confirmó la desactivación del Windows Defender, verificamos el bloqueo del Windows Update, se comprobó las configuraciones del firewall y se validó la persistencia establecida. A excepción de estas máquinas que tenían un antivirus que parece que sí trabajaba, todo el resto se pudo hacer las conexiones. Me faltan 5 minutos para terminar mi charla. No tengo un video de la POC porque me faltó tiempo para hacer, se las debo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de poner el slide de gracias? Sí. Cuando fueron detectados por esos antivirus, digamos, de tercera parte, no mencionamos, ¿no? Por una cuestión, ¿en qué parte del proceso fue? Fue en la ejecución, en la parte de la ejecución. Normalmente nosotros le hemos dividido por fases, la parte en la que nosotros hacemos el laboratorio, la parte en la que nosotros dejamos el mise en place para poder tener todo listo, y en la parte de la ejecución, cuando el script ya estaba trabajando, logró hacer toda su parte dentro de Windows, pero cuando se quiso ejecutar la conexión del atacante... Cuando le querían efectuar el exploit, básicamente. Sí, o sea, el exploit... O sea que funcionó. Por ahí la ofuscación no fue tan buena, puede ser, o que... A nivel de red, yo creo que nos faltó ahí de repente poder agregar para bypassear la detección de este antivirus.
podría hacerse, de repente hacer una... O los patrones de red por ahí fueron. Claro, hubiera sido mejor utilizar, no lo pensamos ahí, no lo tomamos en cuenta, pero hubiera sido bueno tunelizar de repente ¿no? Si le agregamos eso... Así ocultas todo. Sí. Pero fue en la parte de la ejecución. Funcionó todo el script, pero en la parte de la conexión con el atacante no se llegó a crear la sesión. Bueno, eso se da para aprender un poquito Sí. más. ¿Alguna pregunta, aunque sea básica? ¿Sí? Quizás me lo perdí, pero ¿hay en alguna parte hablaba de la GPO? Porque si, por ejemplo, hay una regla para desactivar directamente PowerShell, en ese caso... En realidad, Windows puede. tiene reglas para todo Ya. y políticas para todo, pero no hay una política o una regla que te diga, aparte del administrador, nadie más puede hacer esto. Entonces, usando ULUAC puedes ejecutar ciertas cosas sin privilegios y ahí es donde entra el problema. Ahora, no sé si responde a tu pregunta esto, pero nos basamos en revivir un fantasma. Entonces, Windows, lo que te voy a decir es mi impresión sobre Windows Defender. No busca de repente delimitarse o limitarse a cosas que ya parchó. Busca comportamiento de cosas nuevas que están en el comportamiento que él cree que es malicioso. Entonces, si tú te basas en ejecutar algo que ya él cree que parchó, se te hace un poco más fácil el poder ejecutar este tipo de scripts. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias. Estamos en Malware Space para hablar un poco de malware si quieren. Un gusto.